Y como siempre, con Biblia en mano, disposición en el corazón, estamos comenzando una nueva temporada de Biblia Fácil. 19 temporadas. ¡Qué bendición! Y nos alegra tanto poder formar parte de tu vida, de tu historia. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Hoy estamos acompañándote mientras estás allí con la familia, estás sentado en el sofá, estás en la mesa, estás comiendo algo. Gracias por permitirnos acompañarte también en este momento especial. Y estamos listos para poder abrir la Biblia, porque la Biblia siempre trae luz para nuestro camino, transforma nuestra vida. Y hoy estamos comenzando una nueva temporada de Biblia Fácil. Mi abrazo y mi cariño para ti, que estás allí en cualquier parte de Sudamérica, Latinoamérica o cualquier parte del mundo. Nuestra gratitud a Dios porque tú nos permites entrar siempre a tu casa y a tu corazón. Estamos listos para una nueva temporada y como siempre, aquí tenemos nuevos participantes, invitados que dejan sus actividades para poder participar. Ellos están representando a ti que estás viendo el programa. Así que ellos aquí van a expresar también sus dudas, van a expresar allí sus preguntas, van a intervenir representándote tú que estás allí del otro lado. Y qué bueno es que una vez más podamos estar juntos y yo quiero presentar en este momento a nuestros invitados de esta nueva temporada. Voy a comenzar por el lado izquierdo, por mi lado izquierdo, y se trata de la única dama que nos acompaña en esta temporada. Quiero presentar a Sandy. Puedes tomar el micrófono, Sandy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, pastor. Muy feliz de tener esta oportunidad y estar aquí con ustedes en Biblia Fácil. Nos alegra tanto tenerte aquí. De paso, imagínate, estás con 5 hombres participando más, siendo aquí la única dama, ¿no? La única mujer aquí. Exactamente, pastor. Representando a todas las damas que nos están viendo. Esperamos cumplir con todas las expectativas de todas las damas. Sí. Sandy, tú eres locutora, ¿es así? Así Tú es. estudiaste comunicación social. Excelente. Cuéntanos un poquito de tu trabajo. Sí, comentarle, pastor, que sí estudié comunicación social en Bolivia. Ahora estoy trabajando también en una radio web aquí en Brasil, gracias a Dios. Y bueno, es una experiencia linda, ¿no? Poder realizar eso aquí. Y tú estás en contacto siempre con la gente todos los días. Yo admiro mucho esa labor, es importantísima. Sí. Informando, llevando siempre a las personas una información correcta y acompañándolos durante el día, ¿no? Exactamente, pastor. Intentamos, ¿no es cierto?, llevar todo lo que ocurre aquí en Brasil para las comunidades hispanas. Entonces, como el portugués a veces puede ser un poco difícil para muchas personas. Para muchos que vienen recién. Y a veces aquí no entienden nada de lo que está sucediendo. Exactamente. Entonces, intentamos traducirlo para que ellos puedan estar bien informados y no se pierdan de nada. Entonces, es eso, pastor. Pero mismo así, existe en este momento el nerviosismo también, ¿no? Sí. No, yo también estoy igual. Así que vamos a comenzar esta temporada con la bendición de Dios y obviamente a veces uno dice está acostumbrado con este asunto y no, siempre hay ese nerviosismo al comienzo, ¿no? Cierto. Bienvenida, Sandy. Muchas gracias, pastor. Gracias por acompañarnos. Allí a su lado, a ver, vamos a ver si no me equivoco aquí con los nombres, ¿está bien? No me evalúen si es que ya me estoy olvidando, me parece. Hervis. ¿O Elvis? Hervis, ¿puedes tomar el micrófono, por favor? ¿A qué país representas? Yo represento a Venezuela. Hervis. ¿Cuántos años tienes, Hervis? 20 años. Wow, 20 años. Representas aquí a Venezuela y un saludo especial a todas las personas porque hay mucha audiencia en Venezuela también. Un saludo para toda mi familia y todos los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país. Exactamente, porque hay una gran mayoría afuera, ¿no? Y bueno, nuestro cariño especial para todos los venezolanos. Aquí tenemos hoy a Hervis representando
a un país que, aunque está pasando por una situación difícil, oramos por ustedes y qué bueno es que podamos hoy reconfortar nuestra esperanza en la palabra de Dios. Gracias, Elvis, por participar. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Ustedes se dan cuenta que esta temporada está lleno de jóvenes, acá hay juventud, ¿eh? Entonces aquí continuamos saludando, van a ver que todos están en una edad promedio entre los 20 y 30 años, nadie está más allá de eso. Y qué bueno que tengamos una temporada así. A su lado está Elvis, ¿es así? Por eso decía que tengo que confundirme. ¿Cómo estás, Elvis? En verdad muy agradecido con Dios primeramente y gracias por esta invitación, me siento muy feliz, aunque un poco nervioso, pero muy contento. Esos nervios van a ir ahora mismo. Gracias por participar. Yo creo que este es un sueño hecho realidad, porque yo siempre quise venir a este estudio y gracias a Dios se hizo. Y Qué lindo. vuelvo y repito, muy agradecido. Gracias a Dios por eso. Elvis, tú eres peruano. Peruano, ¿Qué parte de Perú? Juliaca. Un saludo para todos nuestros amigos del sur del Perú. Y aquí hay alguien de Juliaca representando allí al Perú. Un grande abrazo y gracias, Elvis, por participar. Muchas gracias. A su lado está Diego. ¿Es así? Muy bien, Diego. ¿Cómo estás? Toma el micrófono allí. Tú eres estudiante, Diego. Sí, pastor, buenos días. Soy ¿Cómo estudiante. Como le había mencionado, estudio la carrera de contabilidad. Muy bien, contabilidad. Así ¿Te gustan los números allí, no? Sí. Wow, qué bueno. Yo no tanto soy de números, pero admiro a aquellos que les gusta mucho. Dios te bendiga, Elvis. También eres peruano. Diego, pastor. ¿Ah? Diego. Diego, perdón, aquí estoy confundiendo ya. Tú eres de Bolivia. ¿De qué ciudad de Bolivia? Yo soy de La Paz, pastor. La Paz, Sí, Bolivia. soy paseño. La capital boliviana. Sí, exacto. La Y capital en Bolivia, la televisión Nuevo Tiempo me parece que hoy está ya en todo el territorio nacional. Sí, pastor. Sí, la gente conoce el canal, el programa. Y un saludo especial para todos nuestros amigos allá en Bolivia. Entonces, aquí Diego está representando Bolivia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Continúo aquí con José. ¿Es así, José? ¿Un Sí, solo pastor. nombre o tienes dos? Solo un nombre, José. Solo dos, solo uno. Solo uno. Muy bien, José. Qué lindo. José, ¿tú eres peruano también? No, tú eres boliviano. Sí. ¿De qué parte de Bolivia? De La Paz. Ah, los dos son de La Paz. Wow. En su corazón no puede haber guerra por nada. Ustedes son pacíficos, ¿eh? Son de La Paz. Elvis, qué bueno, que el Señor te bendiga y gracias por participar de este programa. ¿Cuál es tu expectativa de participar aquí? Es la primera vez que vengo, ¿no? Y es como un sueño. Se ha hecho de la noche a la mañana para que venga aquí. Estaba Qué bueno. en otros planes. Tenía otro plan para hoy día y Ajá. a veces Dios te trae a un lugar por algo, ¿no? Y cuando Dios interviene en nuestros planes es para algo bueno realmente. Y ahí estuve dispuesto para conocer Gracias. más sobre la palabra de Dios. Amén. Gracias, José. Y al lado de José está Daniel. Wow, dos personajes con dos nombres bíblicos, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, contento de formar parte de este programa. Yo creo que para muchos es una alegría, más que emoción, de poder conocer la palabra de Dios. Tú eres peruano, Daniel. Peruano. ¿Qué parte del Perú? Yo represento a Chanchamayo, Chanchamayo. la selva. Y un saludo muy especial a mis amigos allí en la selva central del Perú. Sé que Nuevo Tiempo está en todos los países y hay una audiencia grande también allá. Gracias, Daniel, por participar de este programa. Saludamos entonces a nuestros amigos allá en Perú. Sí, pastor. ¿Extraña la comida o no? También. Hay muchas cosas que se extrañan cuando salen, ¿no? Muchas cosas. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. Y bienvenido tú que estás allí. No sé de qué país eres, más qué bueno es que podamos estar unidos por un interés. Si quieres participar de la nueva temporada de Biblia Fácil, presta atención. Puedes ingresar a esta dirección: www.nuevotiempo.org/participe Biblia Fácil /. ¿Entendiste? Ingresa allí y entonces vas a participar de la nueva temporada de Biblia Fácil. Nos gustaría tenerte también aquí. Vamos a abrir la Biblia, para eso estamos aquí y antes hacemos una oración. Querido Dios, tu palabra está abierta y en nuestra mano, así como nuestro corazón está abierto para poder recibir aquella luz que viene de tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el estudio de hoy.
Bendice a todas las personas que de diferentes partes del mundo están participando de este programa. Abrázalos fuertemente y abrázanos a todos con tus maravillosas promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nuestro tema de hoy es fascinante y lleva como título Santuario, un lugar real. Vamos a hablar sobre 13 episodios, en 13 programas, este tema fascinante sobre el santuario. ¿Y por qué es necesario estudiar el santuario? Hoy voy a dar las razones por el cual tenemos que llevar nuestros ojos a este lugar. De paso, yo quiero decirles que el santuario no es un tema común. Cuando se abre la Biblia, hay algunos que solamente recorren algunos libros de la Biblia. Yo converso con muchos cristianos o religiosos que solamente saben los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay libros preciosos que se descuidan y no se comprende perfectamente el plan de salvación. Yo comparo siempre el estudio de la Biblia como un océano. La riqueza del océano no está en la superficie. En la superficie hay belleza. Pero si quieres descubrir el tesoro y la riqueza, tienes que sumergirte, tienes que profundizarte. Y cuando ustedes van a la playa tienen dos opciones, o irse para tomarse fotos de la orilla o sumergirse. Entonces, hay gente que en la vida mira la Biblia de la manera superficial, o sea, llega solamente hasta la playa. Y hay pocos que se sumergen. Nuestro desafío es sumergirnos, porque cuando nos sumergimos encontramos el mayor tesoro, y el tesoro en la Biblia es Cristo. Entonces, ¿por qué muchas personas no pueden ver a Cristo en su plenitud? Porque solamente se quedan en la orilla. Y durante esta temporada hay 4 libros que vamos a estudiar de una manera más profunda, que son los libros de Levítico, Hebreos, Daniel y Apocalipsis. Ya hemos tenido aquí temporadas específicamente de Daniel, explicando también Apocalipsis, mas hoy vamos a ver cómo estos 4 libros concuerdan con un tema de manera muy fuerte. ¿Cuál es? El santuario. Al hablar del santuario, la verdad, es hablar de un tema que está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, en muchas iglesias este no es un tema hablado. ¿Y por qué razón? Porque existen verdades impopulares. ¿Qué cosa es una verdad impopular? Una verdad que no se habla y una verdad que es difícil aceptar. Ustedes saben que es más fácil hablar para contentar el oído de la gente. Es bonito siempre hablar sobre el amor de Jesús, pero la gente no está dispuesta a escuchar sobre la justicia de Jesús. Y cuando conocemos a Cristo vamos a encontrar que Él es amor y también es justicia. Pero nos encanta hablar que solamente Dios es misericordioso, Dios es amor, y vamos a hablar de eso, pero no nos gusta hablar de que Dios también es juez, de que Dios también quiere eliminar el pecado, de que Dios es justicia. Entonces, en el santuario encontramos a Dios en su plenitud, hablando de su amor y hablando de su justicia. ¿Y cuáles son las verdades impopulares? Una verdad impopular es la mortalidad del alma. La mayoría piensa que el alma es inmortal. Cuando hablo de alma estoy hablando de personas. Por eso es que piensan que cuando uno muere, no muere. A veces piensan que van al purgatorio, van al infierno, van al cielo. Esa es una doctrina impopular. Decir, no, cuando uno muere, muere de verdad hasta que llegue la resurrección. Esa es una verdad impopular. No les gusta a muchos entender eso. Otro tema impopular es la ley de Dios. Y hay algunos que dicen, ustedes solamente ley de Dios, hablan como si la ley salvara. Y saben una cosa, hay personas que han desligado, han separado la ley de la gracia. Y vamos a entender en esta temporada que quien dio su ley es el mismo que dio su gracia. La ley y la gracia están juntas, viven en armonía, no son enemigas. Aquel que quiere ver a la ley como enemiga de la gracia, tiene que profundizarse un poquito más en este océano. Y vamos a ver cómo hay algunos textos mal interpretados para decir que la ley no existe. Entonces, hoy predicar de ley para algunos es una barrera. Va a predicar de ley, yo no quiero de ley, yo no quiero saber nada de ley. Porque el ser humano piensa que libertad es vivir como quiere, sin principios y sin ley. Otra verdad impopular es el sábado. ¿Qué sábado? El sábado es para el judío, dicen algunos. El sábado fue para el Antiguo Testamento. Verdad impopular.
cuando el sábado no es un tema de una iglesia. Hay personas que dicen, el sábado seguramente eres sabático. No se trata de una iglesia, se trata de la Biblia. Y tenemos que sumergirnos en la Biblia. Otra verdad impopular es justificación por la fe. La segunda venida, aunque todos esperan a Jesús, algunos lo esperan de manera incorrecta. Aquí veremos que hay algunos que esperan el arrebatamiento como otro momento y después la segunda venida. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas cosas. ¿De verdad existe eso? Son verdades impopulares. Otra verdad impopular es el santuario. El santuario es importantísimo por esta razón. Presten atención. Porque aquí podemos comprender el significado de las verdades espirituales involucradas en el gran conflicto y el plan de salvación. Nosotros tenemos que comprender dos cosas. Estamos viviendo un gran conflicto donde hay una lucha entre dos poderes. El poder de Dios y el poder de Satanás. Luchando ¿por qué? Por el hombre, por la supremacía en el ser humano. Cuando entendemos ese gran conflicto, vamos a comprender cuál es el plan de salvación. El plan de salvación que es Jesús vino y murió. Eso es el resumen del plan de salvación. Pero ustedes sabían que en la Biblia el plan de salvación tiene fecha, tiene hora, tiene día. El plan de salvación es estructurado y mostrado al ser humano. Ahora, otra cosa, en el santuario vemos la forma como Dios trata al pecado y cómo Dios trata al pecador. Dios trata de manera diferente al pecado que al pecador. Al pecador lo ama, pero al pecado lo odia. ¿Cómo poder entender eso? ¿Dónde se ve? En el santuario. Y saben una cosa, que aquí en el santuario está el centro de verdades basadas en Cristo. Y si una persona quiere tener una correcta base de su fe, tiene que entender el tema del santuario. Porque la salvación está ilustrada dentro del santuario. ¿Por qué hay muchas personas que pueden creer a cualquier doctrina que por allí se proclama? Las falsas doctrinas son el resultado de no entender el plan de salvación. Y Satanás es tan astuto. Solamente quiere que tú digas, plan de salvación es Cristo vino, murió por mí, punto final. Espera un momento. Detrás de la muerte de Jesús hay un plan estructurado. Y la muerte de Jesús formó parte de un plan mayor. Hay algunos que se quedan solo en el Calvario. Y después del Calvario, Jesús murió. Eso es lo que Jesús hizo. La pregunta es, ¿qué Jesús hace? Algunos se quedan allí en el pasado. Y aunque en el pasado Cristo murió para salvarnos a todos, el asunto es qué está haciendo hoy Jesús. Satanás no quiere que el ser humano sepa qué es lo que Jesús hace. Entonces la mayoría queda en lo que Jesús hizo, no en lo que hace. ¿Cómo entendemos qué cosa es lo que Jesús hizo y qué es lo que hace? Tenemos que ver el santuario. Ahora, otro asunto importante. Cuando hablamos de santuario en la Biblia, estamos hablando que este lugar tiene varios nombres. En la Biblia está mostrado como templo, como tabernáculo, y a veces la palabra santuario hace referencia al trono de Dios. A veces hace referencia al lugar que construyó Moisés. Nosotros estamos aquí haciendo una imagen, una réplica de lo que sería el santuario, solamente para tener una idea, ¿no? Nosotros estamos fuera del santuario, más esto ya forma parte del santuario. Esto sería llamado el patio del santuario. Aquí tenemos algunos muebles y aquí tenemos cortinas, que de allí para allá vamos a ver que hay dos compartimentos más, llamado lugar santo y lugar santísimo. Eso vamos a ver en las próximas lecciones. Sin embargo, ese fue el santuario que construyó Moisés y Dios le dio la orden de cómo lo construiría. Vamos a ver por qué Dios quiso que se construya ese santuario. Y otras veces la palabra santuario se hace referencia al templo que Salomón edificó. Ustedes saben que Salomón un día dijo, no es posible que Dios esté viviendo en una carpa cuando yo estoy en un palacio. Y cuando llegó a Jerusalén, él dijo, voy a hacer una casa para Dios. Ese fue el sueño de David, pero Dios no permitió a David. Dios, ¿a quién le permitió? A Salomón. Y Salomón construyó el templo más majestuoso de la historia, que todo judío, su mayor orgullo era su templo. Era de oro. O sea, la riqueza de su fe estaba en su templo. Pero ese templo fue destruido. 3 veces fue invadido por Babilonia. Y en el año 586 fue destruido por Nabucodonosor, por Babilonia. Y después fue reconstruido por Zorobabel. Y luego fue reformado por Herodes.
Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, el templo al cual Jesús entró es un templo no construido por Salomón. Fue al templo que fue reformado por Herodes. A ese templo también se le conoce como santuario. ¿Y por qué es importante este tema? Miren, en la Biblia, 45 capítulos hablan sobre el santuario en los 5 primeros libros de la Biblia. Y otros 45 capítulos enteros hablan del santuario en los profetas. Cuando hablo de los profetas estoy hablando ya de los profetas mayores, ¿no? Y menores que hay en la Biblia en el Antiguo Testamento. Total, 90 capítulos hablan del santuario. Otra cosa, ¿ustedes sabían que el libro de Salmos era un himnario? ¿Qué cosa es un himnario? Es la letra de cantos para adorar. Entonces, los judíos cuando iban al santuario, ellos no tenían un himnario como hoy tenemos nosotros, ellos tenían los salmos. Y todos los salmos son cantados. ¿Cómo me encantaría saber cuál es la música de Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, que hoy tiene tantas versiones. Todos los salmos eran cantados, ¿dónde? En el santuario. O sea, Salmos escribió para hacer la música del santuario. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, habla de fiestas realizadas en el santuario. El libro de Apocalipsis está dividido en 7 escenas. Cada escena comienza y termina ¿dónde? En el santuario. Entonces el santuario es algo que comienza, vamos a ver, en el Edén, y en el libro de Apocalipsis continúa. De Génesis a Apocalipsis. ¿Y por qué tanto interés en este asunto del santuario? Ustedes sabían que el pueblo de Israel, de los 360 días que tenía en su año judío, 91 días pasaban dentro del santuario. 91 días. ¿Ustedes saben cuántas personas trabajaban en el santuario? Porteros, levitas, sacerdotes, 38,000 personas. O sea, tan importante es el santuario en la Biblia. Y hay algo que yo quiero decirles que es importantísimo. No hay un solo escritor de la Biblia que escriba un libro lejos de que su pensamiento esté en el santuario. O sea, todo escritor bíblico tenía como centro en su mente, ¿qué cosa? El santuario. Entonces, si es un tema tan importante, ¿por qué muchas personas no toman importancia a este tema? ¿Por qué razón? Porque en el santuario se encuentra el plan de salvación. Y Satanás no quiere que esto se pueda conocer. El santuario es conocido como tu morada, el templo de santidad, la morada de su asiento, morada de tu santidad. Jesús dijo, la casa de mi Padre también es el santuario. Santuario o el templo de Dios. Son otros nombres que recibe el santuario. Y cuando vamos a Salmos capítulo 27, versículo 4, encontramos que el objetivo de David era uno solo. Imagínense, si yo tuviera que decirles a ustedes, ¿qué es lo que más desean ustedes en la vida? Defíname en una sola cosa. Yo sé que cada uno tiene un sueño, ¿no? Yo quiero un carro, quiero una casa, quiero dinero, quiero fama, quiero poder, quiero esto. Miren cuál fue el deseo de David, Salmos 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué cosa? La única cosa que pedía David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo aquí subrayé algunas palabras. ¿Dónde quería estar? En la casa de Dios. ¿Por qué? Por 3 razones. Número 1, él quería contemplar. ¿Qué cosa quería contemplar? La hermosura de Jehová. Número 2, él quería inquirir. ¿Qué significa inquirir? Descubrir, averiguar, preguntar, conocer. Entonces aquí el único pedido que hizo es tener una experiencia ¿dónde? En el santuario. Porque en el santuario él podría encontrar la hermosura, la verdad y la bondad. Cuando dice quiero contemplar hermosura, no solamente está hablando de la belleza, está hablando del poder y la gloria de Dios. Salmos capítulo 96, versículo 6, dice que allí se ve el poder y la gloria de Dios. Cuando dice que quiere descubrir la verdad, él dice quiero averiguar, eso es inquirir. O sea, yo quiero descubrir, yo quiero conocer. Y cuando dice yo quiero descubrir la bondad, es que en el santuario él encontraba refugio.
porque sabía que estaba ¿dónde? En la presencia de Dios. Sin embargo, este santuario es el lugar que Dios mandó a construir aquí en la tierra a Moisés. Pero la verdad del santuario real está en el cielo. Abran sus Biblias. Salmos capítulo 103, versículo 19. Presten atención aquí. Salmos capítulo 103, versículo 19. A mí me llama mucho la atención cuando David aquí escribe este texto. Salmos 103, 19. Presten atención. Sandy, ¿puedes leer el texto, por favor? Claro que sí. Dice, el Señor estableció en el cielo su trono, su reino domina sobre todos. ¿Cuál es ese trono que Dios estableció en el cielo? Santuario. Eso lo vamos a ver de aquí a poco en el libro de Apocalipsis. Es decir, el santuario es el trono de donde Dios gobierna el universo. Cuando decimos Dios está ¿dónde? En el cielo. ¿Qué cielo? Dios está en el santuario. El santuario es la morada de Dios. Y desde allí Él gobierna no este planeta, el universo. El plan de salvación, ¿de dónde salió? Del santuario. O sea, el santuario es la morada de Dios. Por eso es que cuando Dios le dice a Moisés, haz un santuario para mí, le dice así, haz conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Qué cosa le mostró Dios a Moisés? El santuario celestial. Y lo que tenía que hacer Moisés aquí en la tierra era una miniatura, una sombra de las cosas que ya existían ¿dónde? En el santuario real. Por eso nuestro título de hoy, Santuario, es un lugar real. Apenas está comenzando esto. No cambies el canal, ya estamos de regreso. Esto es Vida Fácil. ¿Qué es el arca del pacto? ¿Dónde estaba la ley de Dios? Ah, no, la ley de Dios es un asunto que solamente fue para Moisés. ¿Será que no existe también una posibilidad de que un día cuando Jesús venga a este mundo y nos lleve al cielo, de que un ser también pueda rebelarse contra Dios estando en el cielo? Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Estamos aquí con Biblia en mano, como siempre, para poder descubrir aquellas grandes verdades que Dios tiene para nosotros en el santuario. Si tú quieres conocer más sobre este tema bíblico, puedes ingresar a esta dirección, estudielabiblia.com, y solicitar un estudio bíblico. Allí vas a encontrar incluso un DVD que grabamos en Israel, y allí vas a estudiar a más profundidad este tema del santuario. Hoy estamos hablando de que el santuario es un lugar real, que antes de que Moisés haga una pequeña miniatura aquí en la tierra, el santuario, la verdad, existe en el cielo y es la morada de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 25. Miren, versículo 9. Vamos desde el versículo 8 para poder entender. ¿Está bien? Versículo 8 dice así. Me levantarán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere? Vivir. ¿Qué es habitar? Vivir. Yo quiero vivir ¿dónde? En medio. O sea, Dios para los israelitas era un Dios muy distante. Dios está arriba, Dios está allá en el cielo. Dios dice no. Pero para que mi presencia pueda ser tangible a los ojos, yo voy a vivir en medio. O sea, yo voy a ser su vecino. Yo quiero vivir en medio. Por eso levántame un santuario. Porque cada vez cuando ustedes se levanten, lo primero que vean es, Dios está con nosotros. Dios vive con nosotros. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre. O sea, no es que, a ver Moisés, tú a ver lo que tú inventas, haz. Yo te voy a decir, miren, en la Biblia, cuando se trata de salvación, el diseñador es Dios. Y el ser humano apenas es constructor. No diseña. Te voy a hacer un ejemplo. Dios
trajo al fin a la sociedad antediluviana, ¿verdad? Todos murieron en el diluvio. Dios llamó a Noé y le dice, hazte un arca. Noé, como yo te digo, de esta madera, de esta manera, 3 pisos, una puerta, una ventana. Señor, eso no está en diseño humano. Eso qué importa, porque en cuestión de salvación no es el ser humano, es Dios. Y hay personas que quieren salvarse como ellos quieren, no como Dios diseña. Ahí está el problema. Cuando Dios manda hacer el santuario, le dice, como yo te digo, incluso ustedes saben que quienes construyeron el santuario era gente instruida por Dios. Vamos al versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, lo que iba a construir Moisés, ya había ¿qué cosa? Un modelo. ¿Cuál es el modelo? El santuario celestial, donde es la morada de Dios. ¿Y por qué Dios quiso que ese santuario pueda estar en medio del pueblo de Israel? Para ilustrar el plan de salvación, ya que el santuario que se iba a construir iba a mostrar 2 cosas. 1, la estructura, y número 2, las funciones. La estructura tenía que ser como Dios quiere, para que el pueblo entienda que todo lo que se hace dentro del santuario es una partecita de la manera como Dios salva al ser humano. El ser humano tenía que entender estructura y funciones. Y hoy vamos a ver en el próximo capítulo que todo lo que había en el santuario representaba a Cristo. Todo. Entonces la gente lo que tenía que ver en el santuario es ¿a quién? A Cristo. Por eso David, ¿qué cosa decía? Yo quiero contemplar tu hermosura. ¿Y cómo se contempla hermosura? Cuando se contempla a Cristo. Ahora, fíjense una cosa. En el libro de Apocalipsis capítulo 11, vamos al último libro de la Biblia. Ya les dije que este libro se escribió en 7 escenas y todas en el santuario. Capítulo 11, versículo 19. Presten atención allí. El libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. El templo de Dios fue abierto. ¿Y qué cosa dice? Y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Dónde estaba el arca? En el santuario. ¿Qué es el arca del pacto? ¿Dónde estaba la ley de Dios? No, la ley de Dios es un asunto que solamente fue para Moisés. Juan dice que el arca de su pacto, ¿dónde estaba? En el templo de Dios. Juan no está viendo el santuario terrenal, porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70 por los romanos. Lo que está viendo es el santuario celestial. Y dice, el templo fue abierto. ¿Qué cosa es lo que yo vi? El arca. ¿Dónde estaba el arca en la tierra? En el lugar santísimo. Ustedes entienden que lo que hizo Moisés apenas fue una sombra, una réplica, una miniatura, para que el ser humano pueda entender que así como en el cielo hay un santuario celestial, en la tierra el santuario terrenal iba a ilustrar que el santuario es morada de Dios, pero también es el lugar donde Dios trabaja, donde Dios mora y donde Dios salva. Por eso tenía que construir un santuario. Si vamos a Apocalipsis 1:12, capítulo 8, versículo 3, vamos a encontrar otros muebles del santuario terrenal. Pero ahora, ¿dónde lo ve? En el santuario celestial. Hebreos 8, 1 y 2. Miren ese texto. Diego, ¿puedes leer? Aquí está en la pantalla. ¿Qué cosa dice? Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, mientras ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué cosa está diciendo aquí el libro de Hebreos? Cuando Cristo resucitó, ¿a dónde se fue? Dice, al santuario. ¿Recuerdan que tabernáculo es un sinónimo de santuario? Pero el santuario al cual Cristo fue es el verdadero. ¿Por qué dice verdadero? Porque lo que hizo Moisés no quiere decir que era el falso.
Quiere decir que era una réplica del verdadero, porque Dios le dice, haz como yo te muestre. Entonces aquí dice, Cristo se fue como nuestro sumo sacerdote. ¿Dónde aprendieron la gente que había sumo sacerdote? En el santuario. ¿Y el sumo sacerdote a quién representaba? A Cristo. Y cuando Cristo va al cielo, ¿cómo que va? Como sumo sacerdote. ¿Y a dónde entra? Al santuario. Pero ese santuario, dice, es el verdadero que levantó el Señor y no el hombre. Hay un santuario en el cielo. ¿A dónde se fue Cristo? ¿Al cielo? No, fue al santuario. Claro que está en el cielo. ¿Pero dónde está? En el santuario. Ese santuario, tenemos que ver qué actividades habían antes y después, porque ustedes saben que cuando no había pecado, ¿qué actividades había en el santuario? Hoy se sabe que en el santuario Dios está intercediendo por nosotros, pero antes del pecado. El santuario siempre fue la morada de Dios y siempre fue un local de adoración. Salmos 134, 1 y 2, 151 dice que en el santuario se alaba a Dios. Es la morada de Dios. Salmos 11:4 dice que es la morada de Dios. Recuerdan que ya leímos un texto diciendo que desde allí gobierna el mundo. O sea, antes de la entrada del pecado es y siempre será morada de Dios y un lugar de adoración. Los ángeles adoran ¿dónde? En el santuario. Pero después que entró el pecado, el santuario se convirtió en un local de juicio. ¿Por qué de juicio? Para tratar al pecado, para solucionar el problema que el pecado trajo al mundo. ¿Dónde se efectúa un juicio? En el santuario. Y número 2, es una fuente de auxilio. Cuando yo voy y digo, quiero ir a la presencia de Dios, cuando yo oro, mis oraciones, ¿a dónde entran? Al santuario. ¿Cristo dónde está? En el santuario. Entonces, antes de la entrada del pecado, el santuario tuvo actividades litúrgicas, significa de adoración. Y después de la entrada del pecado, asumió también actividades soteriológicas. La palabra sótero es una palabra griega que tiene que ver con salvación. O sea, el lugar donde Dios determina la salvación del hombre. Eso es lo que, de eso tenemos que entender sobre el santuario. Ahora, este es el asunto importante. ¿Ustedes saben dónde estaba Satanás antes de ser Satanás? Bueno, antes era Lucifer, ¿no? Luzbel, ángel de luz. ¿Dónde estaba? En el santuario. ¿Dónde los ángeles alaban a Dios? En el santuario. Y aquí está lo interesante. ¿Dónde surgió el pecado? En el santuario. ¿Y dónde tiene que solucionarse el pecado? En el santuario. En el mismo lugar donde inició, tiene que darse solución. Abran sus Biblias. Ezequiel capítulo 28, versículo 15, Antiguo Testamento. Ezequiel hablando acerca de Lucifer. Miren lo que dice. Ezequiel capítulo 28. Es interesante. Desde el versículo 12. Ahí hay una profecía para el rey de Tiro, pero Tiro es solamente el símbolo de Satanás. Y dice, así dice el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Versículo 13, 28:13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe. Está describiendo la perfección. Miren el versículo 14, tú querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Qué cosa es el santo monte de Dios? El santuario. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché ¿de dónde? Del santo monte de Dios. ¿Cuál es el santo monte de Dios? El santuario. Tú, querubín, ¿qué cosa? Protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu esplendor o tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Versículo 18. Con las muchas maldades de la iniquidad de tus tratos comerciales, ¿qué cosa dice? Profanaste tú santuario, yo pues te saqué. ¿Dónde estaba Satanás?
en el santuario. ¿Cómo surgió el pecado? Es un misterio. Nosotros pecamos porque tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Cómo explicas que pecó Satanás? A causa de tu hermosura, el orgullo, el egoísmo. Él quiso ser adorado. Isaías capítulo 14 dice, él dijo, subiré al trono. Lo que quiso siempre Satanás es ser adorado. Y Satanás hoy, ¿qué cosa es lo que hace? Ser adorado. Y como el ser humano nadie dice yo adoro a Satanás, aun cuando existe una iglesia satánica, la mayoría dice yo no. Cuando dice tú adoras a Dios, sí adoro a Dios. Satanás cambia tu adoración a Dios para él. ¿Cómo lo hace? Tergiversando la verdad, llevándote por otro camino. ¿Por qué se coloca tanta inmoralidad en el mundo? Películas, música y todo, adoración a Satanás. Satanás nunca perdió el deseo de ser adorado. Y hoy él es adorado. ¿Por qué? El pecado comenzó en el cielo diciendo, yo quiero ser adorado. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? ¿Qué le dijo a Jesús? Póstrate y adórame. ¡Qué atrevimiento de Satanás! ¿Dónde comenzó? Allí en el cielo, en el santuario. Y dice que allí profanaste tu santuario. Me encanta esa expresión. Tú eras querubín protector. ¿Quién es un querubín? Aquel que está cerca a la presencia de Dios. Hay miles de ángeles. Pero los querubines están cerca de la presencia de Dios. ¿Y por qué dice protector? Presten atención a lo que voy a decir ahora. En el arca del pacto, donde estaba la ley de Dios, habían 2 ángeles encima. Eran llamados querubines protectores. Eso era un símbolo. La palabra hebrea es sokek, querubín protector. ¿Qué cosa protegía? La ley de Dios. Porque la ley de Dios es la base del gobierno de Dios. Porque en la ley está su amor y su justicia. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben por qué el diablo tanto odia la ley de Dios? Porque un día él estuvo en ese lugar cubriendo esa ley. Por eso es que él siempre intenta destruir la ley de Dios. Decir que la ley no existe. Querubín protector estaba en la presencia de Dios, ofendió a la ley de Dios y por la ley de Dios él fue expulsado. Por eso es que él odia tanto esa ley y quiere que todos los seres humanos odien la ley de Dios. Cuando no se comprende que en la ley de Dios está el amor y la justicia de Dios, porque la ley es la base de su gobierno. La ley está basada en el amor, pero también se muestra la justicia. En el santuario Cristo es nuestro abogado. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si ustedes pecan, abogado tenemos. ¿Quién es? Cristo. Es nuestro juez. Romanos 8:1, ¿qué cosa dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir, ¿quiénes son condenados? Los que no están en Cristo. En el santuario Cristo, nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:14, dice, acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos al santuario. Y en el santuario Cristo es nuestro único mediador. O sea, Cristo es el mediador. No existe otro camino. Dice que hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Diego. Pastor, hablando un poco al respecto del surgimiento del pecado en el santuario, yo me pongo así a pensar, ¿será que no existe también una posibilidad de que un día cuando Jesús venga a este mundo y nos lleve al cielo, no existe esa posibilidad, así como existió en el pasado, de que un ser también pueda rebelarse contra Dios estando en el cielo? Porque antes el santuario era perfecto, no existía maldad, ¿no es cierto? Y una vez digamos que nosotros ya pasamos por toda esa fase, por la maldad que existe en el mundo, entonces yo me pongo a pensar si no puede volver a ocurrir el mismo evento, ¿no? Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Y tú sabes que en la Biblia hay un texto que dice que el mal nunca volverá por segunda vez. Y ahora te voy a explicar un poquito por qué. ¿Ah? Mira, Nahum capítulo 1, versículo 9. Yo voy a leer, es un libro pequeño del Antiguo Testamento. Dice así, ¿qué pensáis contra Jehová? Él extermina por completo. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Ya te voy a explicar. Cuando Cristo regrese, lleve a su pueblo y después de 1000 años el pecado sea destruido, el pecado será destruido por completo. Malaquías 4 dice que no quedará ni raíz ni rama. Todo.
y el mal no resurgirá por segunda vez. ¿Por qué razón? Porque en la eternidad ya hay una evidencia de lo que el mal causó. Antes de la entrada del pecado no había ninguna evidencia. ¿Qué cosa es el mal? No sé. Pero como el mal ya vino, causó tanto sufrimiento, causó la muerte de Cristo, y Dios durante todo este periodo de historia, Él está mostrando al universo y al ser humano el precio del pecado. Y como el ser humano y el universo ya conoce a dónde lleva el pecado, a la destrucción final, entonces el mal no se levantará por segunda vez. La garantía de que el mal no se levantará por segunda vez es la historia que hoy estamos viviendo. Nunca más. Si alguien se quisiera levantar, simplemente recordará la historia. ¿Cómo termina esa historia? No se levantará. Ahora fíjense, nosotros tenemos que salir del Calvario y dirigirnos al santuario. En el Calvario Cristo pagó el precio de la salvación, pero en el santuario aplica la sangre para la salvación. Fíjese una cosa, Cristo murió por todos. ¿Por qué no todos se salvan? Porque no todos van al santuario a pedir que la sangre de Cristo sea a su favor. La sangre de Cristo puede perdonar a todo el mundo, pero solo se salva aquel que acepta el sacrificio. ¿Y dónde se ve eso? En el santuario. Allá en el Calvario Cristo es nuestro sacrificio, pero hoy es nuestro sacerdote. No nos quedemos en lo que Jesús hizo, sino en lo que Jesús hace. Y qué lindo saber que hoy Cristo, ¿dónde está? En el santuario. ¿Y qué cosa está viendo en el santuario? En el santuario está viendo el problema del pecado y cómo resolver el pecado. El único camino de salvación es Cristo. Satanás ha levantado un falso sistema. Personas que están buscando un intercesor en un hombre, en un santo. Personas que piensan que hay otro camino para la salvación. Pero el santuario nos muestra que Cristo es el único camino. No existe otro mediador. Tú no puedes pedir a San Juan, a San Pablo, tú no puedes pedir a María. Tú tienes que ir a Cristo. Y la salvación hoy se está definiendo en el cielo, en el santuario. ¿Y quién define esa salvación? No es Dios quien dice, tú eres muy pecador, tú te pierdes, tú te salvas. Nuestras decisiones determinan nuestro destino. Tú ya decidiste por Cristo. Tú ya quieres conocer también la hermosura, o tú quieres contemplar la hermosura, la santidad, el poder, la gloria, el plan que Dios tiene en el santuario. Entonces es hora de volver nuestros ojos a Cristo. Y vamos a pedir que Cristo, hoy en el santuario, pueda interceder a nuestro favor. Pero Él no puede interceder a menos que una persona no se presente. ¿Y cómo me presento, pastor, delante del santuario? Hebreos capítulo 4 dice que hoy tenemos libre acceso. ¿De qué manera tenemos acceso? A través de la oración. Y cuando tú te arrodillas y oras y pides perdón a Cristo, Cristo allá en el santuario te perdona. Y a cada pecado Él coloca perdonado. Es decir, el sacrificio que hizo en la cruz, ahora lo aplica a tu vida. Y tú eres limpio. Eso es esperanza. No importa lo que has hecho, hay perdón para ti. No importa tu pasado, puede ser restaurado. No importa tu historia, Dios puede cambiarla. Pero permite que Cristo sea tu mediador, que Cristo sea tu intercesor, que Cristo sea tu único camino para poder entrar a ese santuario. Si hoy tú analizas tu vida, ¿a quién está rindiendo adoración? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Quién es Cristo para ti? En el orden de prioridades que tienes en la vida, ¿quién está al comienzo de todo? Quiero que sepas una cosa.
Tú estás en el corazón de Dios. Y Dios quiere estar en tu corazón. Y de nada sirve su intercesión en el cielo cuando tú no quieres que Cristo vive en ti. Él dice, yo quiero vivir contigo, yo quiero habitar contigo. Y Él mostró a través del santuario todo el plan de salvación. ¿Cuánto te ama? ¿Tú serás capaz de rechazar su amor? ¿Serás capaz de rechazar tu corazón ante la influencia divina? ¿O estás dispuesto a acercarte ante ese trono de gracia, así como estás, sucio, con tu vicio, con tu problema, para decirle, Señor, aquí estoy, necesito tu perdón? ¿Quieres tener un nuevo comienzo? ¿Quieres tener una nueva vida? Acércate a Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, hoy nos acercamos ante ese trono de gracia, porque hoy queremos abrazar a Cristo. Queremos que Jesús nos perdone. Queremos que Él sea nuestro único Salvador, intercesor, mediador, nuestro único camino, nuestra verdad y nuestra vida. Lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador. Acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén.